Estos manifestantes creen ser los defensores de la democracia y la libertad. Durante la última década, millones de personas se han unido al movimiento antiglobalización para evitar la propagación del capitalismo global. Todos queremos un mundo mejor, libre de la pobreza y las injusticias, pero con buenas intenciones el mundo no será un lugar mejor. En este documental pretendo explicar por qué creo que el movimiento antiglobalización es ignorante y está peligrosamente equivocado. En defensa de la globalización. Los manifestantes sostienen que la globalización genera pobreza. Están equivocados. Todos los países eran pobres. Ha sido en la nueva era de la modernización cuando los países han empezado a librarse de la miseria. En los últimos 50 años, 3.000 millones de seres humanos se han visto libres de la pobreza. Esto es algo históricamente único. Lejos de hacer que el mundo sea un lugar más pobre e injusto, mis investigaciones como escritor me han convencido de que el capitalismo global podría hacer que todo el mundo fuera tan rico y libre como lo es Europa en la actualidad, si se lo permitimos. De hecho, la pobreza está en declive en aquellos países que se han integrado a la economía global. Hace 150 años, mi país, Suecia, era más pobre que la mayoría de los países africanos en la actualidad, y esta bahía era poco más que el vertedero de los excrementos y basura de Estocolmo. Pero aceptamos la globalización, y con ello me refiero a la economía de libre mercado, basada en el derecho a iniciar un negocio y comerciar sin restricciones. Y miren nuestro bienestar actual. Voy a iniciar un viaje, primero a Taiwán, para ver cómo la globalización está dando paso a la riqueza y la democracia. Después a Vietnam, para averiguar lo que las multinacionales están haciendo por los países en vías de desarrollo. Y finalmente a Kenia, para intentar saber por qué sigue tan desesperadamente pobre. Voy a demostrar que el capitalismo global, lejos de ser una amenaza para la humanidad, es su salvación. Taipei, la capital de Taiwán. Hace tan solo 30 años, la gente de este pequeño país del este de Asia era más pobre que muchos africanos hoy. La malnutrición estaba ampliamente extendida y carecía de recursos naturales. En la actualidad su pueblo es tan rico como el español. Las pruebas de la riqueza de Taiwán están por todas partes, y cada vez son más. A los 10 años de iniciar la modernización, los índices de pobreza de Taiwán se habían reducido en más de la mitad. En la actualidad, la pobreza absoluta es prácticamente inexistente aquí y los salarios reales son 10 veces más altos que hace 40 años. Este milagro solo pudo ocurrir porque el país aceptó conscientemente el capitalismo global. Pero antes de que un país pueda hacerlo, debe practicar el capitalismo en casa, y el primer paso para ello es la reforma agraria. Si la gente no es dueña de sus tierras, no tiene ningún incentivo para hacerlas más rentables. En la década de los 50, el gobierno taiwanés empezó a comprar tierras a la antigua élite para dársela al pueblo. La productividad se incrementó rápidamente y Taiwán dispuso de provisiones de alimentos, liberando mano de obra para la industria. En otro tiempo esto era una granja rodeada de arrozales. Es donde vivía el señor Wang, y sigue viniendo para jugar al mahjong con sus amigos. El señor Wang es un claro ejemplo de cómo Taiwán se benefició de la reforma agraria. Sus padres eran granjeros pobres hasta que en 1968 el gobierno les dio las tierras. Una vez fueron suyas, el padre del señor Wang consideró que valía la pena construir una pequeña fábrica. En la actualidad el señor Wang es millonario. Convirtió la pequeña fábrica de su padre en una gran fábrica, en la que fabricaba esos juguetes baratos por los que Taiwán fue conocido en los 60. Su viaje desde sus orígenes rurales hasta el bienestar industrial refleja cómo se ha desarrollado Taiwán. En una casa de té cercana le pregunté al señor Wang cómo empezó todo.
con juguetes como las muñecas Barbie, bloques de construcción para niños, artículos de deportes como monopatines, tijeras de acero inoxidable y plástico. Al principio trabajábamos 24 horas al día en varios turnos. La maquinaria del pasado causaba muchos accidentes. Había que aprender lentamente. Por eso tengo los dedos así, porque desconocía su funcionamiento. En estas primeras fábricas se explotaba al obrero, pero en esos tiempos todo lo que Taiwán podía ofrecer era mano de obra barata y muchas horas de trabajo. El señor Guan me contó que el fomento del gobierno de la industrialización durante los años 60 animó a sus padres a construir su pequeña fábrica. En esos tiempos, el entonces vicepresidente animaba a la gente a dedicarse a la industria manufacturera diciéndonos: tu casa es una fábrica y tu salón es una fábrica. Originariamente, cultivábamos la tierra. El campo que trabajábamos se lo había dado el gobierno a mi padre. Pero el gobierno se estaba reformando en esa época. Quería alentar a la pequeña y mediana empresa. El gobierno decidió a qué tierra se daría un uso industrial, lo que significaba que allí se podía construir una fábrica. A mi padre le dieron una oportunidad, y como es lógico, aprovechamos la tierra. Y ahora, nuestros hijos, que ya son mayores, y hacen lo mismo. La generación del señor Guan le dio a Taiwán fábricas en las que explotaban a los obreros, produciendo productos para los mercados occidentales. ¿Afeaban el paisaje? Sí, pero no se opongan a ello, ya que fueron una etapa transitoria pero crucial en el camino de Taiwán hacia la riqueza. Si el movimiento antiglobalización hubiera existido cuando la industrialización de Taiwán, habrían protestado contra las fábricas y nos habrían dicho que empleábamos mano de obra barata. Sin duda habrían organizado un boicot y tal vez hubieran decidido no comprar productos hechos en Taiwán. Si muchos de ustedes hubiesen decidido lo mismo, Taiwán seguiría sumido en la pobreza. A medida que el señor Guan y su generación fueron triunfando, aparecieron más y más fábricas, lo que significaba un incremento en la demanda de mano de obra. Una vez la industrialización ya era un hecho, la competencia por la mano de obra provocó un aumento en los salarios, por lo que solo podían sobrevivir las empresas más competitivas. Empresas como Acer prosperaron respondiendo a la competitividad con innovación. Stan Shi, director general ejecutivo de Acer, es conocido por haber inventado la primera calculadora de sobremesa de Taiwán y el primer bolígrafo reloj del mundo. En la actualidad, Acer es el séptimo proveedor de componentes informáticos del mundo. Esta es la primera máquina que exportamos al mercado internacional hacia 1981. Formamos a unos 3.000 ingenieros en Taiwán basándose en este tipo de máquina. Por ello me siento muy feliz. Esto es genial. Y este es el primer ordenador. A finales del 83 lanzamos uno de los primeros ordenadores compatibles de la región. ¿Y a dónde lo exportaban? A casi todo el mundo. El señor Shi me invitó a acompañarle en sus ejercicios a la hora de comer en el gimnasio de la empresa. Quería saber cuál era, según él, la clave del éxito de Taiwán. ¿Era más fácil iniciar un negocio en Taiwán que en otros países? Sí, creo que sí. A la gente le gusta tener su propio negocio. En la ciudad se cuenta un chiste. De cada 6 personas que vea en la calle, una de ellas es presidente. Si una de cada 6 personas que ves en la calle es propietaria de una empresa, ¿se debe a que hay menos burocracia o restricciones que en otros países? Creo que sí. Las normas gubernamentales son razonables y mucha gente inicia un negocio sin conocerlas todas. Una economía no regulada proporciona las circunstancias ideales en las que Acer continúa prosperando e innovando, mejorando constantemente el nivel de vida de la gente.
¿Qué productos del futuro producirán? Hoy reconocemos que disponemos de una gran tecnología, pero hay que encontrar la forma de que tenga más aplicaciones, de tal manera que pueda llegar a un mayor número de gente. Creo que esta es nuestra misión. Y conseguir que la informática sea como oxígeno. No lo notas, pero es importante para la vida cotidiana. Por todo Taiwán, las familias reflejan el progreso del país. Los abuelos eran granjeros rurales, los padres obreros de fábricas y la generación actual bien pagados ingenieros informáticos y hombres de negocios. Fuji Chang es informático en la capital y le encantan los coches caros. Pero como muchos hombres de su generación, sus raíces están muy lejos de la ciudad. Juntos fuimos a Taichung, la ciudad en la que pasó su infancia. Mi padre trabajaba en una fábrica. Trabajaba mucho más que nosotros y todos los días estaba agotado. Sudaba mientras trabajaba y siempre estaba muy cansado. Esto se debe a que nuestros niveles educativos son distintos. Mi hermano y yo fuimos a la universidad y yo tengo un máster. Nuestro trabajo se desarrolla principalmente en un despacho. Son muy distintos, ya que uno es un trabajo manual y el otro intelectual. Antes éramos muy pobres y ahora somos de clase media y vivimos holgadamente. La mayoría de los hombres de mi generación trabajan en la industria de la alta tecnología. Esto refleja el cambio de Taiwán en los últimos 20 y 30 años. La madre de Fuji sigue trabajando en una fábrica. Pero para su generación fue un paso adelante desde la granja y significaba que los padres podían educar a sus hijos. Una mayor prosperidad también implica un aumento en los beneficios de dicha educación. Mis padres eran agricultores. De joven yo quería estudiar, pero cuando terminé la escuela primaria, mis padres me dijeron que yo era la mayor, por lo que tenía que ganar dinero para la familia. Solía hacer zapatos. Tenía que ganar dinero porque tenía 2 hijos. Fuji y su hermano pequeño tenían que recibir una buena educación. Soy muy feliz con lo que ha conseguido hasta ahora. Es un buen hombre, siempre luchando para mejorar. Es muy bueno conmigo. ¿Cómo podría decirlo? Bien, recientemente se casó y fui a la ciudad de Taipei. Su director general y su adjunto me dijeron que mi hijo era brillante. Sus palabras me hicieron tan feliz que me eché a llorar. La generación anterior fabricó las cajas de cartón, la actual fabrica los productos y el software que va dentro. En contraste con los países africanos que intentan ser autosuficientes y producir ellos mismos todo lo que necesitan, Taiwán se ha especializado en los sectores en los que pueden ser superiores e importar el resto. Debido a que estaban constantemente expuestos a la competencia extranjera, las empresas tenían que ser más productivas e innovadoras para sobrevivir y desarrollarse. De bicicletas y juguetes a CDs y ordenadores en una generación, creo que esto resume la historia de Taiwán, de la pobreza a riqueza en una generación. La globalización proporciona riqueza a un país y esa riqueza propicia la aparición de la clase media interesada en la libertad económica y la democracia. Yo creo que la democracia es otro efecto colateral de la globalización. En la actualidad, Taiwán es una democracia, como Gran Bretaña. Solo hace 40 años Taiwán era una dictadura bajo el puño de hierro de Chiang Kai-shek. Visité su monumento acompañado de John Wang, redactor de una revista dedicada al mundo de los negocios y activista político que participó aquí mismo en las manifestaciones a favor de la democracia. Después de la muerte del presidente Chiang Kai-shek en 1965, creo que Taiwán inició su transformación. En el pasado, en los 60 y los 70, Taiwán dependía en gran manera de la industria basada en la mano de obra barata, pero en los 80 empezamos a fabricar componentes informáticos, neveras,
aparatos de aire acondicionado, televisores, productos con un mayor valor añadido. La idea de la clase media empezó a hacerse realidad en los 80. Junto con los movimientos políticos, la clase media quería gozar de mayor libertad, tanto en el campo de la política como en el de la economía. ¿Diría que la globalización y el desarrollo económico ha jugado un papel decisivo en la transición a la democracia? Sí, por supuesto. La globalización y el crecimiento económico que se deriva de ella son las rocas sobre las que se asienta la democracia. No es casualidad que los países más ricos del mundo, como Estados Unidos y las naciones europeas, sean las democracias más estables. Los críticos de la globalización sostienen que este proceso de democratización es en realidad un proceso de americanización. Si la gente de otras culturas quiere beber café en Starbucks o comer en McDonald's, ¿por qué no puede hacerlo? Con demasiada frecuencia queremos que las culturas se mantengan congeladas e intactas para poder tratar a sus países como museos exóticos que visitamos por placer. ¿Pero no deberían tener los mismos derechos que nosotros? Además, McDonald's no es la única opción. Taiwán se enriqueció recompensando a aquellos que tenían las mejores ideas y tecnologías de cualquier parte del mundo. Y sigue haciéndolo. Miren este local, Cha for Tea. Se adueñaron del último concepto de Starbucks para que su propia tradición nacional de tomar el té fuera popular y moderna. Y su expansión les lleva a abrir nuevas casas de té en Estados Unidos y Japón. La globalización lleva riqueza y libertad a todos, pero el movimiento antiglobalización sostiene que la recompensa solo es para las peligrosamente poderosas multinacionales. Una empresa como Nike es con frecuencia tachada de enemiga de la libertad y la democracia, pero de hecho es un importante contribuyente a la riqueza y la libertad. A continuación viajaré a Vietnam para comprobar si Nike hace lo correcto. Vietnam, hasta hace poco una de las naciones más pobres del mundo. La gran mayoría de su población aún sigue viviendo de la tierra. Pero eso está cambiando, y está cambiando porque el país está lleno de esas fábricas en las que se explota al obrero que el movimiento antiglobalización tan dispuesto está a boicotear. Llegamos a la capital, la ciudad Ho Chi Minh, antes Saigón, y vamos a visitar la fábrica que es el buque insignia de una de estas multinacionales. Digan Nike a un militante de la antiglobalización y dirá explotación del obrero. Claro que yo no querría trabajar en una de estas fábricas, pero nunca he dicho que la globalización sea un camino de rosas. Lo que la globalización hace es producir beneficios a largo plazo que los manifestantes siguen ignorando. Y estas fábricas son los escalones necesarios para llegar al progreso. Suecia también las tuvo, al igual que Taiwán. Son una etapa necesaria en la industrialización de cualquier país. El director general de la fábrica, Lalit Monteiro, me la enseña. Lo que muchos manifestantes olvidan es que las empresas multinacionales están constituidas por seres humanos que se sienten orgullosos de trabajar para una empresa y quieren hacer lo correcto. Y nuestros empleados se lo toman muy en serio. Cuando la gente se manifiesta contra la marca, creemos que tenemos la responsabilidad, no solo desde un punto de vista ético, de investigar si hay algo de verdad en dichas alegaciones, pero también porque nuestra marca es uno de nuestros activos. Por ejemplo, Nike, por norma, no emplea en ninguna de sus fábricas a nadie de menos de 18 años para las zapatillas y 16 para la ropa.
Vietnam prohibió el trabajo de los niños en 1988, pero la economía seguía siendo débil y los padres dependían del trabajo de sus hijos para sobrevivir. Pero ahora el número de niños vietnamitas que trabajan ha descendido en 2.200.000 en solo 10 años. Ahora la gente puede permitirse darles una educación y hay más niños vietnamitas estudiando que nunca. La idea de que las multinacionales contratan hordas de niños para esclavizarlos en sus fábricas es un mito de otra época. No hay ningún incentivo para que una empresa extranjera contrate a niños. En primer lugar, no sería correcto, y en segundo lugar, si se encuentra un obrero con identificación falsa en una fábrica, exigimos a la fábrica que le pague al niño los estudios sin dejar de abonarle su sueldo. La media de edad de los obreros de las fábricas de las empresas subcontratadas es de unos 24 o 25 años. Supongo que trabajarán aquí por unos salarios muy bajos. ¿No es esa una forma de explotar una mano de obra barata en un país pobre, como dirían muchos de los críticos? El salario medio es de unos 45 euros al mes, comparado con el salario mínimo de 14 o 15 euros al mes en una empresa estatal. Además, si se compara con el sueldo de un médico o un maestro, no son tan bajos. Muchos de estos obreros proceden de una economía basada en la agricultura y tienen la oportunidad de, en vez de trabajar de 10 a 14 horas al día en el campo, trabajar en un ambiente limpio, seguro, que les paga regularmente, en el que disfrutan de comida gratis o subvencionada y donde se invierte para el futuro en formación y educación. Pero Nike no paga más a sus obreros porque sea generosa, sino porque la multinacional trae maquinaria extranjera, nuevas ideas en dirección, un mercado más grande y educación para sus obreros. Estos activos son los que hacen que una multinacional sea tan productiva, con lo que puede pagar unos salarios más altos. En la cantina hablé con algunas de las obreras durante la hora de comer. Tenía previsto emigrar a Corea, así que me tomé un descanso. Pasados 2 años decidí volver a la fábrica porque la empresa es buena y produce productos de gran calidad. La dirección también es muy buena, por lo que decidí quedarme. Yo era taxista, pero pasado un tiempo no ganaba mucho. Por ello decidí volver y trabajar aquí. Mi esposa trabaja en el departamento de corte y su salario es más alto que el mío. De hecho, Chi gana 3 veces más que su marido porque ocupa el puesto de encargada. Más tarde fui a visitar a Chi a su casa. Soy la encargada del departamento de corte. Mi trabajo consiste en supervisar el corte para que se satisfagan los altos niveles de calidad en la fabricación de zapatillas. Y controlo a las obreras, asegurándome que lleguen a la hora. Mi vida ha cambiado porque ya no trabajo en la granja. Desde que entré en la empresa, mi vida es mucho mejor. Antes, en la granja, lo máximo que podía ganar al mes era $500,000 dong, unos 32 euros. Ahora gano unos 2,25 millones, unos 150 euros, y la vida es mucho mejor. Este es mi dormitorio. Acabo de comprar el televisor. Con unos 150 euros al mes, el sueldo de Chi es unas 5 veces lo que era, y ha empleado el dinero extra en ampliar su vivienda. Intento ahorrar dinero para decorar la casa para que sea más bonita. Le pregunté qué esperanza tenía para el futuro de su hijo. Quiero educar a mi hijo para que sea médico. El movimiento antiglobalización nos pide que boicoteemos a Nike. Si muchos de ustedes lo hicieran, Chi perdería su empleo. Observando a los obreros practicar deporte a la hora de comer, era difícil comprender por qué se inquieta tanto el movimiento antiglobalización.
Cuando me reúno con la comunidad local siempre me hacen dos preguntas. Una es, ¿cuándo van a abrir nuevas fábricas para así tener más puestos de trabajo? Y la otra, ¿podría proporcionarle a un pariente, a un amigo, un empleo en una de sus fábricas? En Vietnam hay una gran demanda de estos empleos, y lo que vemos ahora es a obreros de otras zonas del país emigrando al sur para conseguir empleos como estos. Yo no era el único que estaba visitando la fábrica. Mientras yo hablaba con Lalit, el señor Kiet, propietario de una pequeña fábrica local, también la visitaba. Doris Bungak, Relaciones Públicas, se la estaba mostrando. Este es un mini parque. Lo creamos para nuestros obreros. ¿No piensan utilizar el terreno para ampliar la fábrica? No, no. Es para que nuestros obreros se queden y se relajen durante sus descansos. Esto es una forma de expresar nuestra gratitud a nuestros obreros. Entiendo. Otra de las cosas que intentamos hacer es abrir nuestras puertas a los visitantes para que vean por sí mismos lo que hemos estado haciendo. El año pasado las fábricas subcontratadas en Vietnam recibieron unas 1000 visitas. Y entre ellas se incluían estudiantes universitarios, diplomáticos, miembros de organizaciones no gubernamentales y empresarios. Así que viene un amplio abanico de gente a visitar todas nuestras fábricas intentando comprender qué hacemos, aprender de nosotros y entender los desafíos a los que nos enfrentamos como marca global. Señor Kiet, esta es nuestra clase de innovación. Aquí ofrecemos formación laboral para los futuros técnicos medios vietnamitas. ¿Cuánto dura un curso? Un curso dura 3 meses. Entiendo. Sí, 3 meses. Más tarde fui a ver al señor Kiet. Su fábrica también produce zapatos para exportar y sentía curiosidad por saber qué opinión tenía de su visita a Nike. Antes de visitar una fábrica extranjera, especialmente Nike, me hacía una pregunta. ¿Por qué las fábricas extranjeras trabajan bien y pueden ofrecer mucho más? Bien, son mejores, pero ¿por qué son mejores que nosotros? Después de visitar Nike, sé la respuesta. La dirección de las fábricas Nike sabe cómo hacer feliz al obrero. Y creo que la productividad no solo se debe a la maquinaria, sino también a la satisfacción del obrero. En mi futura fábrica sé que me he de concentrar en las condiciones laborales. Como ve, construiré en este terreno. El señor Kiet ya ha empezado la construcción de una nueva fábrica. La competencia por la mano de obra que mejora los salarios y las condiciones laborales ya ha empezado en Vietnam. Las fábricas locales no quiebran cuando llega una multinacional, como teme el movimiento antiglobalización. Mejoran y crecen, estimulando con ello la economía. Y Nike beneficia a la comunidad de muchas otras formas. Hace tan solo un par de años no había nada en la carretera que rodea la fábrica Nike. Miren todos estos comercios cercanos a la fábrica. Todo esto eran arrozales. Nike también concede microcréditos a los locales que quieren empezar un pequeño negocio. Fui a ver a Thi Yen y a su madre, Chi Han. Con la ayuda de Nike han abierto un negocio de fabricación de papel de arroz. Les va muy bien. Es posible que debido a los manifestantes, Nike vaya con mayor cuidado que la mayoría de las multinacionales. Pero por regla general, las multinacionales estadounidenses pagan 8 veces más que el salario medio de los países menos desarrollados. Algunos críticos pueden decir, sí, bien, tal vez la presencia de Nike y las inversiones extranjeras puedan crear desarrollo económico a corto plazo. Pero los salarios se incrementarán y llegará el punto en que se irán a otros países con salarios bajos, como China. ¿Y qué ocurrirá entonces en Vietnam? Yo les diría a los críticos un par de cosas. La primera, que Nike lleva más de 20 años en países como Tailandia e Indonesia. Los salarios en esos países, en Tailandia por ejemplo, son el doble que en Vietnam. Lo que ocurre es que con el tiempo, la productividad se va incrementando. Y resulta que los obreros producen más a medida que suben los salarios. Esperamos que lo mismo ocurra en Vietnam, que los salarios suban, pero también seguir aquí mucho tiempo.
Lo cierto es que si Nike se trasladara de país debido a los incrementos salariales, eso sería bueno para Vietnam, porque Nike habría jugado su papel en el desarrollo de la economía vietnamita. El movimiento antiglobalización tiene visiones espeluznantes de vastas multinacionales gobernando el mundo a despecho de lo que la gente piense o quiera. Pero lo grande es hermoso. Lo que debemos temer no es al tamaño, sino al monopolio. Lo que ocurre en la era de la globalización es que las multinacionales tienen menos poder porque el libre comercio significa que no pueden actuar en connivencia con el gobierno, deben exponerse a la competencia. En la actualidad, los consumidores controlan a las corporaciones. Y son las odiadas corporaciones multinacionales y sus fábricas de explotación laboral las que ayudan a Vietnam a enriquecerse. En solo 15 años, la economía vietnamita se ha duplicado y el número de gente que vive en absoluta pobreza es de la mitad. De hecho, la pobreza se enquista precisamente en los países que no aceptan la globalización, como la mayoría de los países africanos. A continuación, iré a Kenia para mostrarles la razón. Kenia, en el este de África. Hace tan solo 50 años, Taiwán era tan pobre como Kenia, pero ahora los taiwaneses son 20 veces más ricos, mientras que 1 de cada 3 personas de aquí lo hace en la más absoluta pobreza. La gente aquí es pobre porque Kenia cerró sus puertas a la globalización. Más de la mitad de la población de Kenia trabaja en el campo. La mayoría de los granjeros siguen siendo pobres porque el gobierno keniano nunca les ha dado los derechos de propiedad. Mientras en Taiwán darles tierra a los agricultores fue el primer paso en el camino a la industrialización y el crecimiento, aquí los granjeros como Simon Wangwaki ni siquiera pueden soñar con expansionarse. Simon ni siquiera puede construir en sus tierras y además sería inútil efectuar la inversión ya que al no ser el propietario no podría recoger los beneficios. Esta tierra sigue siendo del gobierno. Yo la cultivo durante un corto periodo de tiempo. A pesar de que la cultives tú, sigue siendo del gobierno. Así que seguimos igual. Luchamos para sobrevivir hoy y mañana. ¿Nunca tendrá los derechos de propiedad? Nunca consigues los derechos de propiedad, nunca. ¿Cómo cree que cambiaría la agricultura en Kenia si todos tuvieran derechos de propiedad? Si nos permitieran hacerlo, Kenia sería un país muy próspero. Pero Kenia no es un país próspero, obstaculizado por la propia burocracia y por las restricciones a las exportaciones. Kibera es un suburbio de chabolas pegado a la capital, Nairobi. Aquí, casi 1 millón de personas se hacinan sin agua corriente, alcantarillas ni electricidad. Hay muchos empresarios, pero por mucho que trabajen siguen siendo pobres. ¿Por qué no prosperan sus negocios? De nuevo se trata de la tierra. Nadie es propietario de su parcela. ¿Qué crees que cambiaría en su vida si tuviera el derecho de propiedad de esta tienda y de la tierra? Si pudiera conseguir un crédito para iniciar un negocio como los demás, haría que funcionara. ¿Podría conseguir ayuda de...? No puedes conseguir ninguna ayuda. Sería un gran problema. Si no eres el propietario de tus tierras, no puedes crecer ni pedir un crédito. Además, los comerciantes deben comprar una licencia. Según el Banco Mundial, se requieren 11 trámites, 68 días y los ingresos de medio año para conseguir una. No es de sorprender que la mitad de los kenianos trabajen en el mercado negro. Lo que ello demuestra es que Kenia no puede crecer.
Dadas las barreras a las que se enfrentan, ninguno de ellos puede crear un negocio, por lo que no puede arraigar el capitalismo. Si no tienes dinero, el gobierno no te dará una licencia. Tienes que darles dinero y luego te dan la licencia. Pero ese dinero lo necesitas para construir un techo sobre tu cabeza y otras cosas. Todo depende del dinero. Si yo tuviera una licencia, podría construir. Comprar cajas. ¿Ve este polvo? Si pudiera comprar cajas, vendería samosas hasta la noche. No se puede conseguir dinero para un negocio como este si no tienes medios. Es difícil comprar máquinas como esta si no tienes dinero. Si tuviera dinero para un negocio, abriría mi propia barbería. ¿El problema es la falta de acceso a agua potable? No. ¿Es el hambre? No. ¿Lo es la pereza? Por supuesto que no. No, lo es la pobreza debido a la falta de crecimiento, de reformas. Todos los demás son síntomas de lo mismo. De hecho, incluso los mayores horrores, hambruna y guerra, tienen causas políticas. Ninguna democracia se ha visto asolada por la hambruna, ni dos democracias se han enfrentado en una guerra. África se ha visto sometida al socialismo, las leyes de las bandas y el proteccionismo. África no ha sido globalizada, ha sido marginada. La opresión y los políticos corruptos han cercenado sistemáticamente el potencial de Kenia. Pero hay señales de cambio. En diciembre de 2002 fue elegido un nuevo presidente, librándose del corrupto régimen del presidente Daniel Arap Moi. El nuevo gobierno ha creado nuevas esperanzas y el sentir del país es boyante. June Aruña, de 21 años y estudiante de económicas, se muestra apasionada e idealista sobre el potencial de crecimiento de su país. La Kenia que me gustaría ver es una en la que las ideas de la gente pudieran ser una realidad, en la que las ideas tuvieran la oportunidad de competir, para no desperdiciar todo nuestro talento. Una Kenia en la que todo el mundo pudiera tener acceso a las ideas extranjeras, que estuvieran presentes aquí. Una Kenia en la que si eres Bill Gates y creas Windows, puedes llegar a ser multimillonario. Este es un mercado al aire libre en las afueras de Nairobi, conocido como Jua Kali, que en Swahili significa bajo el feroz sol. Toda clase de productos, desde ollas y sartenes hasta tapacubos, baúles y juguetes, son fabricados con chatarra. Es evidente que la gente tiene tanto talento, está tan motivada y es tan trabajadora como los taiwaneses o los vietnamitas. Pero, ¿qué multinacional querría montar un negocio y contratar a esta gente en un ambiente empresarial tan hostil? Estos negocios están condenados a seguir siendo ilegales y a pequeña escala. Por ahora, el sueño de June de Kenia sigue siendo una utopía. Pero no tiene por qué ser así. Cuando el gobierno relajó las restricciones en la industria de la telefonía móvil, las ventas se dispararon y ahora los móviles baratos han revolucionado la vida de miles de kenianos. La industria de la telefonía móvil está en plena expansión y muchos kenianos que no pueden permitirse los caros teléfonos fijos ahora tienen su propio móvil. Solo podíamos ir a visitar a mi abuelo una vez al año, porque vive muy lejos. Mi madre tenía que ahorrar todo el año para poder llevar a toda la familia a verle. Y está muy enfermo. Pero con la llegada del móvil pudo comprar uno muy barato, dárselo y ahora podemos llamarle cuando queremos.
Jun me llevó a un vasto mercado de ropa de segunda mano en Nairobi. Aquí se vende ropa barata importada del extranjero. Al igual que la industria de la telefonía móvil, su contacto con el mundo globalizado lo ha convertido en un gran éxito. De la noche a la mañana no podíamos distinguir en la calle a un rico de un pobre, cuando antes era tan evidente. Cuando yo era pequeña, la gente tenía solo 4 conjuntos. El mejor para los domingos, se lo ponían para ir a la iglesia, el uniforme del colegio y otros 2 que llevaban en casa. Pero con la llegada de esta ropa puedo cambiarme tantas veces como quiera y comprarla del color que quiera. Stephen es un ejemplo de tendero que se beneficia de este nuevo mercado. El negocio de la ropa de segunda mano ha sido de gran ayuda para mí. De no haber sido por este negocio no tendría forma de ganar dinero porque no tengo ninguna educación. Gracias a él, mi mujer, mis 4 hijos y yo gozamos de una buena vida. Hemos podido construir una buena casa y ahora tengo una vida que me satisface. De no ser por esto, posiblemente trabajaría de peón. Hace unos años el gobierno empezó a gravar la ropa y recientemente han subido dichos gravámenes. De nuevo, los impuestos a las importaciones están frenando la globalización y amenazando una de las pocas historias de éxito de Kenia. Dice que si se cerrara esta industria, está seguro de que muchos niños irían desnudos por la calle. También dice que conoce a muchas mujeres que tienen hasta 10 hijos y esta es la única ropa que pueden comprar. Aun en el caso de que Kenia se deshiciera de todas sus restricciones, seguiría existiendo una gran barrera a la prosperidad que la globalización podría proporcionarle. Los países ricos han impuesto elevados impuestos a casi todos los productos agrícolas que Kenia podría exportarles, con la excepción de algunas verduras y flores. En el caso de las flores, la Unión Europea acordó mantener bajos los gravámenes a la importación de flores de Kenia. El resultado, Kenia se ha convertido en el primer exportador de flores cortadas a Europa. Actualmente las vendemos principalmente a la Unión Europea, es decir, Holanda, Alemania, Suecia, Suiza y también al Reino Unido. También vendemos a los Emiratos Árabes y a Estados Unidos. Jane es la directora de exportaciones. Le pregunté qué pasaría si la Unión Europea dejara de aplicar tarifas muy bajas a la industria de las flores. Significaría que los cultivadores desaparecerían. Sería un desastre para la industria, porque ahora los márgenes de beneficio son muy pequeños y esos márgenes los conseguimos gracias a los bajos gravámenes. Eso significaría que si se subieran los impuestos, los cultivadores tendrían que cerrar y el impacto social sería terrible. La Unión Europea redujo los impuestos sobre las flores. ¿Qué ocurriría si redujeran o abolieran los impuestos sobre los otros productos y permitieran su entrada en la Unión Europea? Eso le iría muy bien a la economía de Kenia. Pero a Kenia no le va bien a despecho de estas historias aisladas. Creo que ello se debe en parte a que lo que estamos haciendo en la actualidad es aún peor que no importar productos agrícolas de Kenia. La Unión Europea protege a sus agricultores con subsidios a sus productos para exportarlos a países como Kenia. ¿El resultado? Agricultores como Peter Mwangi, que antes vivían bien, en la actualidad están sufriendo. De hecho, en los últimos años, Peter ha tenido que dejar de cultivar grandes parcelas de sus tierras. Mucha gente en Europa cree que están ayudando a un país como Kenia cuando con los impuestos de sus ciudadanos se dan subsidios al trigo, etc., que llega a Kenia. ¿Qué les diría? No, no nos están ayudando, porque nos traen trigo cuando no lo necesitamos. Deberían traerlo cuando se lo pedimos, en épocas de sequía. Tal vez deberían llevarlo a países como Etiopía o Somalia, donde no cultivan trigo. Pero cuando lo necesitamos, entonces podrían traerlo. Pero no cuando lo estamos recolectando o cuando la cosecha ha sido abundante. ¿Puede imaginarlo? Yo tengo una cosecha y alguien trae trigo de fuera del país. Y yo quiero recolectar el mío, pero nadie me lo compra. No es justo. La Unión Europea da subsidios a nuestras exportaciones de granos y los granjeros como Peter sufren. Luego, cuando dentro de unos años las cosechas sean malas, les enviamos más trigo como ayuda.
Los kenianos son buenos cultivando cereales y criando ganado, no necesitan ayuda, necesitan la oportunidad de poder competir. Cuando los países ricos abandonan el proteccionismo se incrementan los beneficios, pero con frecuencia la Unión Europea se niega a abrir sus puertas a la competencia extranjera. Con los aranceles no dejamos entrar los productos, con los subsidios destruimos sus mercados. Gastamos la mitad del presupuesto de la Unión Europea en los agricultores, la política agrícola comunitaria. Gastamos tanto dinero en la agricultura que cada una de nuestras 20 millones de vacas podría dar la vuelta al mundo todos los años. ¿Cómo pueden competir con eso los ganaderos kenianos? Pero si permitiéramos las exportaciones kenianas y Kenia se liberara de sus restricciones y burocracia, podría competir seriamente con nosotros. No es que en Occidente intentemos engañar a los países pobres con el capitalismo global. El problema es que no los dejamos participar de él. Los dos sectores en los que los países más pobres podrían competir y con ello enriquecerse son el agrícola y el textil. Pero estos son precisamente los sectores en los que los países ricos se niegan a comerciar libremente. La Unión Europea, por ejemplo, tiene 10.794 aranceles, cuotas y subsidios para proteger a nuestros agricultores y fabricantes. Imaginen la burocracia dedicada a ese papeleo. Hace tiempo nosotros nos libramos de la pobreza porque nos globalizamos, producíamos y comerciábamos libremente. Ahora que ya somos ricos, les negamos esas mismas oportunidades a los países pobres. Si suspendiéramos nuestros subsidios y aranceles, podríamos reducir la pobreza de África. Naciones Unidas ha calculado que si lo hiciéramos, los países en vías de desarrollo podrían obtener unos beneficios de 665.000 millones de euros al año solo con las exportaciones. 14 veces más de lo que reciben en ayudas en la actualidad. Nuestro mundo no está demasiado globalizado, de hecho está poco globalizado. Donde quiera que se hayan abierto las puertas hemos visto resultados asombrosos. Por consiguiente, uno de los peores enemigos en la actualidad de los países pobres es el movimiento antiglobalización. Está alentando a la Unión Europea y a Estados Unidos para que impongan más y no menos restricciones. Esa gente está equivocada y es muy peligrosa. En la actualidad los países más ricos del mundo intentan llegar a un acuerdo para reducir el proteccionismo. Si esto ocurriera sería más fácil para los países pobres comerciar y así abrirse camino hacia la prosperidad. Pero el movimiento antiglobalización, por muy buenas que sean sus intenciones, ha dado a nuestros gobiernos una excusa para no seguir adelante con las reformas. Hoy todos tenemos que tomar una decisión. ¿Exigimos a nuestros gobiernos que tomen medidas contra la globalización o nos manifestamos contra las barreras a la globalización que aún siguen existiendo? La pobreza del mundo no es inevitable. El capitalismo global podría poner fin a dicha pobreza. Así lo ha demostrado donde ha tenido oportunidad, en Europa, en Norteamérica y en el este de Asia. El tema a debatir en cuanto a la globalización es si los excluidos del mundo van a tener la misma oportunidad.